Hola, ¿qué tal a todos? Un gustazo saludarlos nuevamente en este otro capítulo de gestión del cambio. Vamos a estar analizando hoy un recorrido por las principales teorías de gestión del cambio. Que, como lo he dicho en otros videos, voy a dejar un video por acá también de la definición de gestión del cambio, donde estuvimos hablando de esto, que la mayoría de las teorías de gestión del cambio, si bien es importante conocerlas, son teorías, son bastante teóricas y muy difícil de llevar a la práctica. O sea, en realidad no son prácticas. No es lo que hoy día se hace en la organización. Nadie aplica una teoría de estas en la organización, sino que al final lo que se aplica son metodologías operativas que vienen de algo que se llama enfoque estructurado, que ya en otro video te voy a plantear, vamos a estar haciendo ese video también, de qué es lo que es un enfoque estructurado, más o menos cuáles son los clásicos, lo que consiste, cuál es el estándar de enfoque estructurado que existe en la industria. Es importante que te diga entonces que aquí lo que vamos a hacer es una revisión teórica de cómo se inspiraron y de dónde surgen después las inspiraciones para hacer estos enfoques estructurados. Es decir, se usó la teoría para poder elaborar enfoques estructurados, pero no es que la teoría se aplique así de inmediato en la organización. Entonces, alguna persona, sobre todo que si tú estás aprendiendo de esta disciplina y te lees la teoría, la verdad que no te va a quedar claro qué se hace realmente en gestión del cambio. Vas a entender teóricamente cómo ocurren los cambios, qué es lo que hay que tener en consideración, digamos a nivel de principio, de directrices, pero no es muy metodológico, no hay metodología, para que no confundir la teoría con la metodología. La idea es no perderse, no es que alguien diga, me quiero iniciar en gestión del cambio, entonces voy a empezar a leer a los teóricos que aparecen, voy a buscar en la internet, porque te van a aparecer estos que te voy a mencionar y no te van a ayudar, no te van a servir para hacer la práctica real de gestión del cambio que se hace realmente hoy día en la organización. Segundo, entonces, la razón, digamos, por la que vamos a pasar por este proceso es más bien un proceso arqueológico que siempre nos piden y para mí me parecía interesante por lo menos nombrar las más famosas, el camino de la fama, digamos, de las teorías que han sido más vociferadas en gestión del cambio y contarte a propósito de esto cuáles son las descripciones que tienen, poner algunos ejemplos y también tener una mirada crítica, entender cuáles son sus limitaciones. Sin más preámbulo, vamos a ver 7 teorías de las cuales vamos a estar conversando en este video. Es un video un poco largo quizás, pero como todos los videos educativos tienen que ser así, tienen que ser sostenidos. Importante, antes de comenzar, siempre te pido por favor darle a la campanita, suscribirte, darle like al video, porque estos temas son, tú sabes que son temas que no son masivos, no son temas que a todo el mundo le interese. Por lo tanto, esto es una comunidad pequeña y por lo mismo te pido compartir, se hace más importante aún que si a ti te gusta el video, te gusta el contenido, también me ayudes tú a mí. Es lo único que te voy a pedir para que nos vaya bien, para que sigamos haciendo crecer la disciplina y yo pueda también seguir creando más contenido. Las 7 teorías son el modelo de cambio de Kurt-Lewin, el modelo de McKinsey, las 7 S. Luego de eso vamos a estar revisando el modelo de Kotter, modelo ADKAR de Prosci, el Vision to Value de Deloitte, el Change Experience de Ernst Young o de EY, y por último vamos a estar revisando también el modelo de gestión del cambio dinámico de Master. Así que como ven vamos a estar pasando por todos estos modelos de acuerdo también al año en que se hicieron. Como les digo, esto es arqueología pura para que tengan cuál es el plus, la ganancia de conocer esto. Hoy dicen, bueno, pero si no lo voy a poder practicar, es por lo menos tener una cultura general de dónde surge esto, entender también los periodos en donde emergen estas teorías, por qué emergen, y principalmente entender cuáles son sus limitaciones filosóficas, de conocimiento, porque de pronto tú vas a ir al mercado y solamente porque una se hizo más popular que otra, te vas a adscribir sin entender bien cuáles son los fundamentos de fondo que tiene cada una. Entonces, para eso es importante entender también qué hay en los cimientos de cada una de estas teorías. Dicho esto, comenzamos entonces con la primera. Bueno, el primer modelo que vamos a estar revisando, como ven acá, es el modelo de Kurt-Lewin, un modelo bastante antiguo de 1947 y surge bastante, más bien orientado a los temas de cultura. Cuando se hacían transformaciones culturales, el modelo Kurt-Lewin era un modelo bastante apetecible y consultado en ese momento. De hecho, yo cuando estudié psicología lo revisamos desde ahí, desde el enfoque cultural, de las transformaciones culturales que se podían hacer. Y antes de comenzar sobre el modelo de Kurt-Lewin, quiero contarte una historia.
Déjame contarte una historia para que tú vayas entendiendo el origen de esto. Imagínate que una familia se va de vacaciones y cuando vuelven ocurren algunas sorpresas en su casa. Encuentran, ponte tú, un televisor nuevo que tiene una parrilla de streaming completamente renovada, moderna. Tiene el Disney Channel, Netflix, Star Plus, tiene todo, Paramount, Prime. Y también tiene los canales tradicionales, el cable que todavía lo tiene. Entonces existe esta dualidad de poder cambiarse de streaming a los canales tradicionales, digamos, a la parrilla que ofrece su operador de cable. También encuentran otros cambios que son interesantes. Por ejemplo, encuentran una máquina que tiene un aire acondicionado. En la cocina hay una cuestión que se llama air fryer, que fríe con aire caliente. Tienen un termostato nuevo. La forma de abrir la puerta ya no es con llave, sino que es con una clave, con un código que se la dejaron ahí. Entonces ellos tuvieron que apretar un botón ahí, como que... Todo distinto, la casa está mucho más moderna. Imagínate cómo se va a sentir esa familia. Primero, lo más natural, y aquí se descubre algo interesante, lo más natural es que el papá o la mamá digan algo así como, ¿qué pasó acá? ¿Quién vino y no hizo estos cambios? ¿Quién nos pasó a llevar? Y la gente se sienta como violentada, porque el cambio que se le hizo en su casa era un cambio que ellos no tenían en consideración. Entonces, aquí viene lo más importante o el gran descubrimiento en el año 1947 de las transformaciones culturales de Kurt Lewin, es que dice que los cambios, por más positivos que sean, o sea, si tú por más que le ofrezcas la mejor idea a una persona, si tú no lo haces participar, si ellos no participan de ese cambio, entonces el cambio no se va a poder implementar de la mejor manera. Vas a tener una lentitud en el proceso de cambio, en el proceso de transformación. Necesitas incorporarlos. Si nos vamos a la teoría de Kurt Lewin, debiéramos incorporar desde el minuto 1 a las personas. Y de aquí van a ver cómo van a emerger las etapas del modelo de Kurt Lewin. La primera etapa de Kurt Lewin va a ser descongelar. Así se le va a conocer la primera etapa. Y en el descongelar, justamente, lo que va a señalar el autor, que para poder cambiar, nosotros tenemos que identificar el problema de cambio. O sea, ¿por qué queremos cambiar? ¿Cuál es el problema que estamos resolviendo? Y cuando decimos que vamos a resolver ese problema, es ver qué creencias tienen las personas asociadas a ese problema. Por ejemplo, si yo tuviera que ofrecerle otra cosa, es decir, cuáles van a ser los prejuicios, las creencias limitantes que puedan tener, y en base a eso, preguntarles, como tomar el pulso un poco, para que la gente empiece a tomar conciencia de que estas creencias podrían no ser tan adaptativas, sobre todo con el entorno cambiante que está ocurriendo en este momento y a las cosas que podrían aspirar. Una vez que uno descongela, que la gente va tomando conciencia y uno desafía las creencias, como ven acá tampoco queda claro, más allá de que se pueda plantear una metodología y que muchos que aplicaron este modelo pudieron de alguna manera decir, bueno, se hace así, no hay algo tan operativo. Cada uno hace el descongelamiento más o menos a algunos criterios, alguna herramienta, por ejemplo, encuesta, screening, levantamientos de focus group, qué sé yo, en donde se iban como modelando algunas cosas y cosas de poder como confeccionar bien después las charlas que se le iban a dar. Una vez que uno ya tiene claro eso, pasa al siguiente cambio, que es el cambiar como tal. Entonces ahí uno implementa la nueva forma de trabajar, ahí uno recién, por así decirlo, cambia la tele, pone el streaming nuevo, ahí ya nos dimos cuenta que la gente, uno le desafía la creencia, ¿verdad? Esta creencia de que a lo mejor no va a poder aprender, de que que va a ser difícil el streaming, de que el streaming no van a poder tener control con los hijos, a lo mejor en las otras teles, qué sé yo, todas las creencias que puedan surgir en el cambiar ya se abordaron, en el descongelar, perdón, y en el cambiar se implementan las soluciones ya con las creencias desafiadas. Y por último, viene la última etapa, que va a ser el recongelar, que va a ser volver a estabilizar, volver a que las creencias que fueron desafiadas ahora se vuelvan a congelar y que vuelvan estas creencias nuevas que se están teniendo, estas nuevas prácticas, se vuelvan sostenibles y se conviertan en la nueva norma. Con eso, el modelo de Kurt Lewin señala que se produce el cambio. Entonces, como ven, la verdad que por un lado, el gran impacto que va a tener este modelo, ustedes están ahí ya sospechando y han visto algunos otros videos, como el que yo les comentaba de la introducción al cambio. También hay otro video que también es muy potente, que habla de la resistencia al cambio, que se los dejo por acá. Es que justamente al hablar de descongelar, estamos introduciendo el fenómeno de resistencia al cambio, que es que a pesar que podamos tener excelentes ideas, no necesariamente una excelente idea se va a convertir en una implementación exitosa. Se requiere descongelar. Se requiere atender la parte emocional, la parte de las creencias limitantes que pudieran haber ahí ya en el proceso de cambio. Y además también va a inspirar a través de esto a los siguientes modelos teóricos que van a ser posteriores al modelo de Kurt Lewin. Y
algunas críticas que se le podrían hacer. Esta parte es importante y nos va a interesar. La primera crítica que se le hace al modelo de Kurt-Lewin es que es un modelo rígido y secuencial que no toma en cuenta que los cambios pueden ser simultáneos o caóticos. Es decir, para un cambio está bien, pero si tenemos que hacer 4 cambios, 5 cambios, la verdad que este modelo no va a permitir ayudarnos mucho, porque en diferentes cambios podrían haber diferentes creencias y se hace complicado, se hace muy difícil de seguirle el pie, ¿ya? Imagínate que tú, no sé, alguien tiene miedo a la modernidad con respecto al streaming, pero no tiene miedo a la modernidad con respecto a la cocina. Entonces ahí produces como dos elementos totalmente distintos y que no necesariamente van a entrar en contraposición. La pregunta es cómo se gestiona, porque por un lado alguien va a llegar a decir, oye, podríamos concluir que la gente se asusta con la modernidad desde una mirada de un cambio, y el otro podría decir, no, mira, en realidad yo no lo veo así, yo lo veo de esta otra forma porque le propusimos, pero es que resulta que los cambios son distintos. Entonces, esa simultaneidad, cuando alguien tiene que trabajar esa simultaneidad, es más compleja. Y también no considera la velocidad. Bueno, los modelos antiguos en realidad no consideran la velocidad de los cambios actuales. Los cambios actuales son mucho más rápidos y estar descongelando, la verdad, por cada cambio, cambios que a veces son cambios de 6 meses, tú no puedes ir a hacer focus, a hacer un montón de cosas que en cambios de 3 meses, de 6 meses, la verdad que es impracticable para una organización y tiene un impacto muy grande en la continuidad operacional. Entonces, no considera, como digo acá, la velocidad del cambio en la actualidad. Es un tema relevante que lo vamos a ir viendo repetido en los siguientes modelos. Entonces, como vemos, acá tenemos el primer modelo, el modelo de Kurt-Lewin. ¿Ah? ¿Te gustó? Si te gusta, si hay alguna pregunta que tú quieras hacer también en el avance cronológico que estamos haciendo, déjamelo en los comentarios. Estamos haciendo por así decirlo, un resumen. Entonces, se me pueden escapar algunas cosas, me puedo equivocar en alguna precisión por la velocidad en que estamos grabando también. Así que cualquier cosa que se nos quede afuera, otra crítica que tú veas también, algún elemento positivo que pueda tener este modelo, como te comentaba, este modelo hace emerger la resistencia al cambio, uno de los orígenes principales que de alguna manera los procesos de cambio tenían, y que por eso también es fundamental abordarla desde la teoría. Pero ahora nos toca irnos a una segunda teoría que vamos a estar revisando ahora. La segunda teoría es el modelo de McKenzie, las 7 S, que como vemos es un modelo que viene después del modelo Kurt-Lewin, que también se hizo muy famoso, un modelo de 1977, también un modelo bastante antiguo. No por esto quiere decir que sea malo, pero estamos hablando de modelos que vienen de muy atrás, con el entendimiento organizacional y económico de ese entonces, que los cambios eran, ustedes ya se están adelantando, ¿verdad? Cambios más lentos, en donde habían proyectos de 2 años, o sea, a veces los proyectos de cultura duraban 2 años, estaba trabajando de un inicio y muy pausadamente, o lo de los core comerciales, cambios de 1 año y medio enteros, prácticamente cambios que hoy día es muy difícil ver en las organizaciones. Entonces, estos modelos de cambio hacían mucho sentido en ello, ¿no? Digamos, ¿no? Bueno, el modelo de McKenzie, el 7S, como dice, es un modelo holístico de la organización, o sea, un modelo muy integral, que lo que hace más bien es dividir a la organización. El modelo de McKenzie lo que te dice es que la organización se compone de ciertas partes. Y estas partes son las 7S, digamos, ¿no? Porque cada uno empieza con S, por eso la S, digamos, ¿no? Y al decirte que la organización se puede descomponer en 7S y que los cambios tienen que dar cuenta de estas 7 estructuras, termina siendo y como vamos a ver después en su crítica, una teoría bastante descriptiva. Si bien es una teoría bastante completa de la organización y pone este concepto que a mí me gusta muchísimo, o sea, algo que tengo que valorar a McKenzie es que pone algo que se ha ido perdiendo en la actualidad, que es que los consultores no entienden la organización, no se meten en el negocio. Entonces empiezan a meterse desde lo operativo. Y lo bueno de entender la teoría de McKenzie es que existen teorías organizacionales de cómo son las organizaciones. Pero yo no diría que necesariamente el modelo McKenzie de la 7S es una teoría de cambio, sino que es una teoría más organizacional. Y en teorías organizacionales hay muchísimas teorías que hablan de cómo funcionan las organizaciones. Está la teoría de Katz y Kahn, está Echeverría, también ha hablado de cómo funcionan las organizaciones con entorno abierto. Digamos, existe bastante teoría sistémica de lo que es la organización. Y el modelo McKenzie, como que, gracias a que hizo un modelo, por así decirlo, al menos así lo interpreto yo, y es la única que ha ganado pie en el tema de gestión del cambio. Se metió ahí esa teoría.
siendo que, como les digo, hay otras teorías también descriptivas de la organización, de cómo opera la organización, que perfectamente se podrían meter acá. Dicho eso, el primer elemento de la teoría de McKinsey, voy a pasar algo rápido, perdónenme lo acelerado, pero es que es tan descriptiva el modelo que no quiero profundizar mucho más y aburrirlo. Entonces, la primera parte es la estrategia. Tienen una dirección y objetivos las organizaciones de cómo van a cambiar. Después va a tener una estructura. O sea, toda organización tiene una estructura, más jerárquica, menos jerárquica, pero hay una asignación de responsabilidades que todos entendemos y sabemos que existen en las organizaciones. Después están los sistemas, si son todos estos procesos y tecnología utilizados, ¿verdad? Que uno así también interactúa con otras personas debido a los sistemas que existen. Luego está todo este tema de los valores compartidos, que podría verse como la cultura, los principios que guían las decisiones en una organización. Por otro lado están las skills, que son las capacidades que se requieren. Dado que hay una estrategia, hay una estructura, vamos a poner procesos, sistemas, bueno, entonces esto va a requerir ciertos skills de las personas que van a integrar la compañía, que también es un tema relevante. Y luego viene el estilo de liderazgo, por supuesto, es cómo movilizamos los comportamientos con la estrategia, cómo movilizamos esta estructura, todo este sistema estático, cómo lo movilizamos. Y por eso se requiere un estilo de liderazgo particular y ahí las organizaciones van a decidir un estilo que les va a permitir tener mayor capacidad o menos capacidad, de acuerdo al estilo que elijan. Y por último, están las personas o el staff, pero acá se habla como las personas claves, como cuáles son los cargos, los elementos claves como de las personas. Alguien me pregunta cuáles son la diferencia con los skills, ¿no? Que son las habilidades que van a requerir las personas, pero cuando hablamos de staff estamos hablando como de cuáles son las personas claves desde el punto de vista de decir cuáles son los cargos claves, las interacciones que estas personas claves provocan en la organización para poder movilizar a la organización. Entonces, debido a que tenemos esta descripción de cómo funciona una organización, vamos a ver que los cambios se van a tener que conectar con cada una de las estructuras. Y eso está bueno por algún lado, pues yo le decía, al menos porque permite entender la organización, pero por otro lado es que va a emerger un tema que no es menor, que tiene que ver con los impactos organizacionales y que el cambio, luego lo vamos a ver en los enfoques estructurados, uno de los ADNs que tienen los procesos de cambio y que cualquier persona, cualquier consultor tiene que ser experto es en entender los impactos. Y los impactos no solo tienen que verse reflejados en las personas, si bien el foco son las personas, los impactos tienen que buscarse en todas estas dimensiones. Tenemos que ver qué impactos pueden haber de acuerdo a la mirada estratégica que pueda tener la organización, de acuerdo a los procesos que la organización tiene. Y a veces nos quedamos cortos porque no entendemos los procesos. ¿Cómo impacta el nuevo cambio en los procesos organizacionales? En las tecnologías, ¿cómo va a impactar en las tecnologías? Una integración, una nueva tecnología, quién participa de esa tecnología, quiénes no van a dejar de participar de esa tecnología, los roles que las personas tienen dentro de esa tecnología. Todos esos impactos uno puede afinar un poco más la vista porque entiende la organización y entiende también que la organización tiene una cierta estructura. Ya no reviso solamente a la persona si tiene miedo del cambiar o no cambiar y de esta resistencia muy depositada en la emoción, sino que ya estoy viendo el panorama de los impactos mucho más con una mirada organizacional. Ahora, dentro de las críticas que podemos ver y que vamos a estar revisando acá, es que, como les dije, es un modelo bastante descriptivo, no prescriptivo, o sea, no te va a ofrecer una metodología clara sobre cómo gestionar el cambio. Imagínate también, bueno, acá se empieza a olvidar un poco de la resistencia explícita, sino que de alguna manera aborda, como tú vas a abordar cada una de las dimensiones del cambio, se considera que deberías mitigar la resistencia indirectamente. Pero lo importante es que sí va a considerar el tema de los impactos, que es un tema relevante. Y el tema más complejo también es la lentitud, como yo les digo. Meter un modelo así también es complejo para organizaciones porque no podemos estar vinculándonos siempre con la estrategia, explicar estratégicamente un proyecto. Hay proyectos que son bastante operativos y son cambios menores que requieren a lo más otro tipo de dimensionamiento, otro tipo de abordajes de gestión del cambio. No necesariamente van a requerir una mirada, a lo mejor una mirada muy ágil de estas 7 estructuras, pero no así con la profundidad, ¿no? Acá hay un tema de profundidad, yo diría, en cómo vamos a meter el modelo McKinsey de las 7S en una organización. Bueno, hemos llegado al tercer modelo teórico, el modelo de Kotter. Ya llegamos a la década del 90 con el modelo de Kotter. Y para introducirte al modelo Kotter, déjame contarte una historia. Imagínate una tripulación que va navegando tranquilamente por la ruta que hace habitualmente. Durante muchos años ha hecho esa ruta. Pero el capitán descubre que viene una gran tormenta y que si no se hacen cambios, se van a hundir, podría pasarle algo terrible
a tal punto de no poder sobrevivir. Cuando el capitán trata de ir a comunicar esto, lo que se va a encontrar van a ser personas que van a decir, no, mira, sí, si bien hay una tormenta, esta tormenta no es tan grave, no es necesario cambiar el rumbo. Otros van a decir que no, que esta es la ruta que han hecho siempre y que han tenido éxito, no tendrían por qué cambiar. Entonces, van a tener una serie de voces en donde el capitán, que tiene, por así decirlo, la verdad, él sabe que esta tormenta podría provocar el no sobrevivir, va a tener que convencer, que persuadir a través de una serie de etapas a la tripulación para que le hagan caso y realmente puedan sobrevivir. Entonces, el modelo de Kotter va a comenzar con el primer tema, que va a ser crear un sentido de urgencia. Es decir, les va a decir realmente que es relevante poder entender que la tormenta viene. Les va a mostrar mapas, les va a mostrar todos los elementos que hagan falta, los pronósticos del tiempo, imágenes que está capturando su tripulación, desde los equipos tecnológicos, para que vean realmente de qué tormenta estamos hablando. Se las va a mostrar. Y una vez que la gente se dé cuenta que realmente la tormenta es real, va a formar una coalición poderosa. Es decir, va a pedirle a los tripulantes que realmente ve que son más influyentes, que tienen voz en la compañía, en la tripulación, que le ayuden. Y dado que ya están convencidos, ellos van a ser parte de esta coalición poderosa y van a estar comunicándolo al equipo, le van a estar diciendo, realmente viene una tormenta, hay que cambiar, hay que hacer el ajuste del rumbo, si no vamos a morir. Y para eso hay que crear una visión clara, dice, y la visión es, necesitamos cambiar una ruta para, no sé, para lograr una mejor vida, para seguir conquistando el mundo, para seguir teniendo éxito, ser la tripulación número uno en mar abierto. O sea, la visión que de alguna manera decida esta coalición con el equipo de proyecto para que las personas puedan perseguir esta visión, sino que no simplemente lo vean como un ajuste de ruta, sino que entiendan por qué estamos realmente ajustando la ruta. No es solamente escapando ahora del miedo, de la sobrevivencia, sino que también es buscando un estado mejor. Y después, una vez que uno tiene esta visión clara, la tiene que comunicar, tiene que hacer un plan, contagiar a los demás, estar ahí con la gente, ¿verdad? Que la gente diga, wow, yo quiero ser parte de esa visión, la entiendo, porque a veces también no la van a entender. Entonces, por eso se hace importante por qué el líder está dando esos pasos y hacerle entender a la gente que esos pasos se están dando por alguna razón que es sublime, que es por algo, un bien mayor, algo que realmente nos va a inspirar y nos va a hacer sentir orgullosos por estar buscando esa visión y no otra cosa. Entonces, una vez que ya comuniqué la visión, están todos energizados, entonces hay que empoderarlos, hay que empoderarlos para actuar. Ya, tú tienes que ir a cambiar las velas, tú tienes que ir a cambiar el rumbo, tú anda a mirar también por dónde viene la tormenta, cuánto nos estamos acercando. Por favor, lleven a la tripulación, a los enfermos de la tripulación que estaban enfermos en este momento, en un lugar más seguro. Ya no nos vamos a poder quedar en este lugar, vamos a tener que estar solamente en este lado cuando hagamos el cambio de ruta. Y así, ¿cuántos víveres tenemos? Hagamos no sé, un censo de los que saben llevar el inventario de la comida que tenemos, porque el cambio de ruta nos va a atrasar unos 3 días, entonces vamos a tener que hacer una ración distinta de alimentación por estos 3 días. Y así vamos viendo que en el ir haciendo estas pequeñas acciones vamos a tener victoria a corto plazo. Y es importante mostrarla, decir, oh, qué bueno, ya hicimos el cambio de ruta, bien equipo, vamos que se puede. Y así tú le vas entregando y persuadiendo poco a poco esta visión. Luego en el punto 7 es consolidar los logros. Es decir, ya logramos esto. El equipo ya tiene este aprendizaje y es consolidarlo, que este equipo cada vez que pase por esta situación va a actuar de la manera correcta ante este tipo de urgencia. Y por último, esto queda con la cultura y ahí empieza a haber un anclaje cultural con este cambio que se produce. Es decir, el equipo, cada vez que el equipo pase por esto, el equipo va a sentir que va a tener que revisar el rumbo. Ya no va a ser un problema revisar los rumbos. Va a ser parte de la cultura. No se va a ver como algo malo, como que vamos a dejar de tener éxito. Bueno, ahora vamos a las críticas del modelo. Si estuvieron atentas, se van a dar cuenta que una de las cosas que exige el modelo de Kotter es una coalición poderosa, estos líderes como bien empoderados arriba. Entonces al final eso termina siendo como bien jerárquico. Imagínate que tienes 40 cambios en la organización y requiere formar siempre coaliciones poderosas, los líderes van a quedar así pero agotadísimos,
van a empezar a cuestionarse si realmente su labor tiene que estar en todo. Y la verdad que también se vuelve impracticable, muy pesado para la organización. Porque hay cambios que no requieren la alta dirección. Hay cambios que pueden venir desde los mandos medios hacia abajo y perfectamente la organización puede ir mutando y puede ir de alguna manera haciendo gestión del cambio en otras esferas que no van a requerir la alta dirección. La alta dirección debería estar lo más ágil posible y no tan demandada. Lo que pasa es que antes los portafolios eran más chicos, entonces claro, uno iba al comité ejecutivo y conversaba, pero ahora es como vamos, hoy hagan estos ajustes y listo, y sigue avanzando y son otros líderes los que toman la posta para ir movilizando a la organización, haciéndola un poco más horizontal. Eso es algo muy importante como crítica que tiene el modelo de Kotter. Y lo otro es que como es muy lineal, es demasiado lineal, hay que ir haciendo estas cosas paso a paso. Y la verdad que yo siempre digo, las cosas lineales no funcionan. O sea, ya hemos visto organizacionalmente los fracasos de hacer metodologías que son lineales, de que primero hay que hacer esto, segundo hay que hacer esto. La verdad que en realidad es muy holístico, muy de hacer varias cosas al mismo tiempo para no quedarnos atrás. Hay cosas que van en solapamientos, existen muchísimos casos. O sea, por ejemplo, hay que empezar a lo mejor levantar información antes e ir comunicando también que viene esto de una manera con algunas personas particulares. Cada estrategia de cambio podría ir como generando muchas diferencias. Entonces decir esta es la receta, tienes que hacer paso a paso y da lo mismo el cambio, o sea, no te preocupes por el cambio, si vas a hacer, no sé, un cambio de RP a un cambio un cambio en autónomo, o vas a hacer un cambio en donde vamos a tener inteligencia artificial, o vamos a hacer un cambio para el equipo de venta en términos de un software que nos va a permitir tener mejores leads, lo que sea, lo que se te ocurra. Al modelo de Kotter le da lo mismo el cambio, tienes que hacer esta etapa de manera lineal y esa es una gran problemática, porque provoca poca agilidad, es muy pesado también. Entonces, cuando hemos visto que los cambios realmente exigen estrategias que tengan alguna distinción, o sea, casi todos los cambios requieren algo diferente, aunque no lo creas, más allá de que comparten elementos comunes, como lo hemos visto, ahí van a haber impacto, va a haber resistencia, pero se requiere evidentemente hacer alguna distinción del cambio que estamos gestionando. Y con esto nos vamos al cuarto modelo que vamos a revisar hoy día en este recorrido teórico, que también está en el Salón de la Fama, es el modelo ADKAR de Prosai. Modelo ADKAR de Prosai que aparece ahí muy cercano a Kotter en la década de los 90 también, casi para el 2000, y que se ha hecho muy famoso, es decir, yo diría que tienen la certificación número 1. La gente se quiere certificar por Prosai y yo creo que prefieren esa certificación que otras certificaciones. Y lo interesante, y yo creo que va a ser honor a su nombre, el modelo ADKAR de Prosai es un modelo centrado en las personas. Y yo diría en la persona, pero desde su individualidad. O sea, va a tomar en cuenta cómo una persona experimenta el cambio. Y esa va a ser la teoría. Y de hecho, si vamos avanzando, lo primero que dice el modelo de ADKAR es que las personas para poder cambiar necesitan tomar conciencia del cambio, este awareness, ¿no? Muy parecido a Kotter con el sentido de urgencia, es decir, que puedan ver el cambio y lo importante que es. Acá no meten el tema de urgencia, sino que lo amplían y lo dejan como conciencia, porque podría no ser a lo mejor urgente, pero sí importante que al menos el cambio que viene tomemos conciencia de que es necesario, de que hay una necesidad de cambiar. Lo ponen como desde el punto de vista de la necesidad de cambiar. Y una vez que uno reconoce que hay una necesidad de cambiar, el segundo paso es que las personas necesitan desear cambiar. O sea, ya, está bueno, me están diciendo que hay que cambiar. Un buen ejemplo de esto es como las personas que tienen que, o que se le hace campaña para que dejen de fumar. Casi toda la mayoría de las campañas son de tomar conciencia. Y si tú le preguntas a una persona que fuma, ya sabes cuál es la respuesta. O sea, todas las personas dicen, fumar hace mal, sé que me puede provocar esto y esto otro. Pero luego el deseo es muy distinto. De ahí que ellos deseen cambiar es completamente diferente. Entonces dicen, bueno, una vez que toman conciencia, tienen que tener el deseo. Y ahí es donde dice que hay personas que podrían no tomar conciencia. Entonces, si no toman conciencia de la necesidad de cambiar, no van a tener el deseo de cambiar. Cosa que podría ser discutible cognitivamente, porque hay personas que sin tomar tanta conciencia, igual hacen cambio en su vida. Y lo hacen en una baja conciencia, ¿eh? O sea, son más de cambios de represión, sobre todo de repente porque dicen ya lo voy a hacer nomás porque quiero conseguir algo, más allá del beneficio de fondo que podría haber. Alguien podría decir, oye, por ejemplo, una vida saludable, no quiero tener una vida saludable, lo que me interesa es estar delgado o delgada porque
que quiero conquistar a alguien. Estoy más preocupado del objetivo que puedo conseguir con eso, y por eso deseo quizá meterme en una dieta, que tener una conciencia de la dieta desde el punto de vista completo, ¿verdad? Que tiene que ver con, a lo mejor, con mejorar el estado de salud. Luego de eso viene el conocimiento. Una vez que la persona tiene deseo de cambiar, ahí estamos viendo como la resistencia. Si alguien, también le dejo el video de la resistencia nuevamente por acá, en donde vamos a explorar la resistencia justamente en estos ángulos, ¿no? Del deseo, del conocimiento, y por último de la capacidad, en donde está sumergida la resistencia. Y es decir, el modelo de Proseit como que la particiona en estos tres, y que cada etapa se va haciendo cargo de un poquito de un pedacito de la resistencia para ir mitigándola. Por último, termina con este tema de el reinforcement, que es el refuerzo, que mantener el cambio y evitar volver a práctica antigua. Y este es el refuerzo que permite cerrar brechas en caso de que queden brechas en los pasos anteriores. Bueno, algunas críticas ustedes ya están viendo, las que yo estoy, de una manera yo concibo, que es un paradigma muy individualista, y es curioso que teniendo una teoría robusta, organizacional, sistémica, tenga tanto éxito. Es como que, no sé, para los psicólogos, como que el conductismo tuviera un éxito hoy día en todas las terapias, y esa fuera la terapia que hacen todos los psicólogos clínicos. Realmente es como decir, oye, pero ¿cómo llegó tan lejos, no? Una teoría que parte de una base individual, cuando las organizaciones no se comportan así. Las organizaciones, no es que las organizaciones deseen cambiar o que después pasan por un estado de conciencia. Bueno, ahí de acuerdo a las etapas que la teoría ADKAR señala. A todo esto, cada ADKAR, cada letra, por eso si se fijan en inglés lo puse, porque cada letra significa una de las palabras que aparecen ahí. A, de awareness, y así sucesivamente. Se pierde muchísimo el tema de los impactos, si se fijan aquí, de los procesos, porque está muy vinculado a la resistencia de una persona, que hay que hacerla que desee, después hay que enseñarle conocimientos y después hay que entregarle capacidad, ¿no? Hacerla capaz de poder gestionar el cambio. Entonces dejamos de lado todo lo que es la organización, su estrategia, su impacto, los procesos que podrían haber, normativa, como el mundo organizacional, como realmente es. Desde el punto de vista de recomendaciones, claramente sí recomiendo a lo mejor la certificación, porque hay pocas, igual hay más certificación en el mercado, pero sí la pondría en el estatus que es como una certificación de inicio. Para alguien que está comenzando, de hecho yo tengo la certificación Proseit, me la regalaron de hecho, no la compré. Y cuando la hice sentí que me sumaba más en el prestigio profesional, de decir, porque mucha gente le gustaba y decía, oye, ojalá que tengas la certificación Proseit. Pero no era porque esos conocimientos yo estaba como generando un boom, ¿no? Decir, oye, me cambió la visión, el paradigma de ahora tener esta certificación. Y lo digo muy respetuosamente, ¿eh? Porque yo creo que sí tiene un beneficio en el que se está iniciando. Ahora desconozco si Proseit está con una certificación más avanzada. También hay que ver el mercado. También es un mercado chiquitito y a lo mejor es más interesante hacer una certificación de inicio, muy de alto nivel, que va a vender mucho más. De todas maneras, en el canal, una de las misiones que nosotros tenemos es tener, así como tenemos este capítulo, una revisión teórica de cosas muy iniciales, tener contenido avanzado. De hecho, nos dicen algunos gestores del cambio que tienen más avance, dicen, oye, este contenido está muy bueno, no lo había visto así, al menos me complementa lo que yo estaba viendo. Es decir, le hace sentido a quienes están iniciando, como también si tú estás o llevas muchos años también en la disciplina. Y por otro lado, sí podría rescatar, y yo lo he usado en algún caso cuando es necesario, cuando veo que el proyecto es muy estratégico, en las matrices vamos a ver también en un video de cómo se hacen las matrices de stakeholders, que es uno de los elementos operativos que las herramientas tienen. Es que de repente he usado el modelo de ADKAR, y sobre todo cuando necesito tener stakeholders muy comprometidos, como que lo hago pasar por este proceso y lo miro y digo, bueno, hago métricas y digo, bueno, ¿en qué proceso está? ¿Tomó conciencia este stakeholder? ¿Desea este cambio? ¿Nos va a ayudar? Pues está motivado, ¿no? Todas estas cosas como de conocimiento. ¿Qué conocimiento necesita este stakeholder? Le voy a entregar información para que me apoye. Y así como que, por así decirlo, funciona bastante bien con los stakeholders. Otros también dicen que el modelo de ADKAR finalmente ordena como los frentes operativos. Por ejemplo, si tú dices, mira, lo primero es la conciencia y el deseo, es decir, comunicación. Entonces debería empezar con comunicaciones muy fuertes en ese periodo de proyecto. Después dice conocimiento y habilidad. Entonces ahí empieza el área de capacitación, de formación. Ahí deberías tú activar todo eso, ¿no? Y luego terminas con el reforzamiento, que también es un poco de sustentabilidad y de formación. Pero como les dije, aun cuando podamos justificar esas activaciones operativas, es bastante impracticable linealmente que el cambio se sostenga de esa forma desde una mirada muy individual. Y con esto llegamos a la siguiente teoría.
a la quinta teoría que vamos a estar revisando hoy día, que es el Vision to Value de Deloitte, que ya como vemos es una teoría mucho más moderna, comienza de la década del 2000, hasta la actualidad lo tiene Deloitte todavía el Vision to Value, hasta donde yo sé. No le he visto muchos cambios, eso sí me preocupa. Vamos a ver después otra teoría de otra consultora también importante, que tampoco le he visto muchos cambios, y vamos a ver por qué es importante ir refrescando estos modelos teóricos, sobre todo por la actualidad en la que estamos viviendo. Pero no te preocupes porque la séptima teoría te voy a spoilear. Tenemos una teoría muy atingente al año actual, en donde existe un dinamismo terrible, 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 y que requiere una teoría mucho más adaptable. Pero vámonos con el Vision to Value de Deloitte. Como ven, el primer paso que propone el Vision to Value de Deloitte es definir el propósito, que básicamente es alinear el cambio con la estrategia de la organización. Hay un ejemplo que sale como, no sé si lo han escuchado, es muy famoso este ejemplo de una persona que está colocando un ladrillo en una catedral y alguien le pregunta qué está haciendo y uno dice estoy colocando un ladrillo y después le van a preguntar a otro y el otro dice estoy colaborando en hacer la catedral más hermosa del mundo. Es decir, las dos respuestas reflejan una conexión con un propósito distinto. Lo que apunta el Vision to Value es que las personas respondan como el segundo caso, por supuesto. Una vez que las personas están en eso, o sea, primero definir el propósito y vincularlo con la estrategia de manera adecuada. Y eso, si uno piensa bien en la práctica, son muchas conversaciones. No crean que es como, ya, juntémonos un día, porque vas a tener reuniones y las organizaciones no funcionan como uno quisiera. Entonces vienen dos personas, falta uno y hay que mostrarles después a ese que faltó lo que se conversó. El que conversó tiene aprensiones, después falta otro, después están en desacuerdo y así sucesivamente podemos estar gastando bastante tiempo en solo definir el propósito de por qué el cambio que vamos a hacer se vincula con la estrategia de la organización. Una vez que tenemos eso claro, vamos a diseñar la hoja de ruta, decir, bueno, ya que estamos claros, ¿por dónde nos vamos? ¿Cuál es el plan detallado de implementación para poder hacer el cambio? Y con eso vamos a desarrollar capacidades, es decir, vamos a capacitar a todos los trabajadores que de alguna manera le impacta este cambio para que lo puedan afrontar de la mejor manera, cerrando con el entregar valor. Que a mí me gusta mucho esto porque crear valor de repente no queda muy claro y el entregar valor es asegurar que el cambio genere resultados medibles. El Vision to Value entrega, por lo menos entrega una directriz clara que lo que se hace se tiene que traducir en métrica, en que tú puedas comprobar que el cambio es valioso para la organización y no solamente como que la gente está feliz, está contenta, que muchas veces pasa en las teorías de gestión del cambio. Como ven acá, algunas críticas que se le podrían hacer al modelo del Vision to Value, yo reitero, majaderamente estamos haciendo un proceso resumido de estas teorías, es su excesivo celo por definir propósito. La verdad que tener un eslabón completo de los 4 para este tema me parece excesivo porque hoy día es impracticable. No todos los cambios tienen que definir un propósito. Y alguien podría decir, no, pero si en algunos casos se puede afinar el propósito pequeñito y en otros no. Pero la verdad es que hay lugares que son impracticables esto de... Imagínate portafolios de 50 proyectos, de 48 proyectos, no sé, y que cada departamento además tiene sus procesos de cambio y que el usuario final escuche, capaz que participa de 10 proyectos de cambio en el año, y estar escuchando, no, es que este proyecto es para este propósito, este otro es para este otro propósito, ya, pero vamos al asunto. De repente la gente quiere ir directamente al grano. ¿Cuál es el cambio? ¿Y por qué quieren que yo cambie? Pero de un punto de vista de cómo me va a beneficiar. Y ahí es donde empieza a ser mucho más interesante hablar de beneficios, de entender la lógica de por qué estamos cambiando, pero desde el punto de vista de qué beneficios va a traer para la organización, para mí, para el equipo, para el departamento, más que un propósito tan grande. Sobre todo por la complejidad que tiene definir propósito. Si acá alguien me va a decir, no, pero si lo vamos a hacer así, de verdad que en algún momento alguno de los proyectos se va a escapar y se va a desbandar y alguien va a querer revisar el propósito. Me ha pasado estando revisando repositorio, de hecho hemos tenido, yo cuando estaba trabajando en esto, como veía que eran muy lentos los procesos de comunicación, las discusiones que se daban, innovamos, hicimos un proceso de gamificación para poder definir de manera rápida y ágil el plan de comunicación en 3 horas. Algo que usted dirá, 3 horas es harto. No, pero para una organización definir un plan de comunicación de un proyecto, al menos el core, es muy rápido, muy rápido, porque estamos hablando aquí de semanas, meses que la gente revisa, cambian los equipos y se integra una nueva persona con más poder y quiere revisar de nuevo esto. Por eso digo que al final
tener un eslabón completo. A lo mejor sí, uno puede tener un elemento de propósito en un plan comunicacional, pero ponlo más pequeño, no en un ciclo completo de tu teoría. Ahí ya es cuando se hace pesado, porque eso tú me estás diciendo que es importante. No me estás diciendo, si tú me quieres decir después, no, es que lo que quisimos decir que el proyecto es chiquitito, tú puedes adaptarlo y está todo bien. No, porque tú estás dándole al menos un 25% de la importancia en todo tu proceso de cambio al puro propósito, anclar el cambio con la estrategia, lo cual hoy en día es muy pesado. Por eso no te recomiendo el Vision to Value para proyectos pequeños, proyectos de un año, proyectos de 2 años, pero que ya casi no hay. Entonces ahí tiene que hacer algún ajuste, yo diría el Vision to Value urgente para poder mantenerse fresco en el mercado con sus modelos de gestión del cambio. Bueno, dicho esto, nos vamos a la siguiente teoría, que es la número 6, que es el Change Experience de EY. Va a enfocarse en la experiencia del usuario final, algo completamente innovador. Yo digo, bueno, no sé qué estaban pensando. En ese tiempo igual estaba de moda bastante la experiencia del trabajador, también del usuario final. Entonces me hace mucho sentido que viene desde ahí, como desde esa lógica. Y el primer paso va a hablar de liderazgo inspirador. Cómo primero logramos que los líderes que van a traducir este cambio comiencen a impulsar el cambio que va a venir. En segundo lugar, se busca el compromiso de los empleados. Que todos los trabajadores se vayan comprometiendo con el proceso que se va a hablar de cambio. Se logra ese compromiso. Todos comprometidos, ¿no? Como alineamiento, ya listo, estamos comprometidos. Muy inspirados, ¿no? Si se fijan, inspirados, comprometidos. Y luego que están comprometidos se comunica efectivamente a todos los niveles este proceso de cambio. Muy enfocado, como si se dan dando cuenta, en la experiencia, en la comunicación, en lograr inspiración. Y muy como es igual, ¿eh? Como muy enfocado en las personas, de la sensibilidad que pudieran tener, de que lo pasen bien, de que estén contentos, de la felicidad. Y muy poco centrado en el negocio, muy poco técnico el Change Experience. Si tuviéramos que esbozar alguna crítica acá, es esa, ¿no? Es decir, o sea, está bien, ya le vas a generar una experiencia. No sé si ustedes conocen estos journeys de estos viajes de experiencia. Muy enfocado en eso, de cómo lograr que cada momento sea monitoreado, generando un compromiso con las personas. Entonces se hace muy difícil, la verdad. Hoy día plantearse un escenario así es completamente impracticable también. Hay algunos elementos y proyectos que uno podría y que se hace muy interesante. Yo no digo que no, a mí me gusta mucho el concepto de experiencia. Hay proyectos que inevitablemente sería bueno tener un viaje de la experiencia del usuario, que podría, sobre todo cuando uno hace testeos a mí me gustan los testeos de las tecnologías, ¿no? La interfaz de usuario, a mí me hace mucho sentido generar experiencia, pero a nivel de pruebas, ¿no? Cuando hacen las pruebas de aceptación de usuario, como que el equipo de gestión del cambio esté metido en eso y generando experiencia. ¿Cuál es la experiencia? Yo, por ejemplo, hablaba cuando hacen, no sé, pues cambios de camiones mecánicos, de fósil, que se está muy de moda, a cambios que van a usar a lo mejor hidrógeno o electricidad. ¿Cuáles son los cambios de los ruidos? ¿Cómo voy a poder sentir la presión? ¿Cómo se escucha el motor? Todas esas cosas de experiencia que igual le cambian al usuario final, su sensación. Igual son interesantes de revisarlo en las pruebas de usuario porque se van a tener que acostumbrar a diferentes ruidos, diferentes sensaciones, qué sé yo. Sobre todo para los que manejamos que cuando cambiamos de auto, solamente cambiando de auto que son iguales, vemos que hay diferencia, el freno más largo, más corto, el embriague, qué sé yo. Imagínate en estos cambios que son ya de combustible. Aquí vamos viendo que en ese sentido la experiencia en pruebas de aceptación de usuarios se hace muy, pero muy relevante. Pero tenerla durante todo un proyecto se hace bastante pesado. Entonces yo diría ahí que requiere un cambio. ¿Y por qué digo? Porque alguien me podría decir, no, pero si también bajándole el perfil, no, si no es tan experiencial en todo en realidad. Bueno, pero entonces no le pongas Change Experience. Tu nombre, el nombre de tu modelo habla de un cambio, ¿no? Que está enfocado en la experiencia del usuario, más que en los procesos, más que en la descripción del tipo de cambio. Y con esto pasamos al último modelo que hemos construido en la consultora que dirijo, en Master, y que te quiero compartir contigo, que es el modelo de gestión del cambio dinámico. El modelo de gestión del cambio dinámico es un modelo distinto que va recogiendo. Yo por lo menos en mis 15 años, más de 15 años trabajando en gestión del cambio, he recogido lo que hace sentido. Y yo parto de la base que lo primero que uno tiene que hacer en un modelo es entender cuál es el cambio, cuáles son las características del cambio. O sea, si no entiende el cambio y en ese sentido
entender el impacto del cambio. Ya muchas organizaciones están comenzando por aquí porque quieren disminuir la incertidumbre que trae un proyecto. Incluso en fases de estudio ya están mirando los impactos que podrían tener en las personas, en los procesos, para poder hacer fases de estudio mucho más prácticas, mucho más aterrizadas también después y poder conectar de mejor manera con la gestión del cambio que venga. Medir el impacto es fundamental, no solo a nivel del dimensionamiento que pudiera tener el cambio, sino que cuáles son los impactos posibles que se podrían ir dando. Porque todo lo que emerja de la gestión del cambio es porque yo quiero gestionar las consecuencias del impacto. Si yo solamente quiero hacer un branding del proyecto y que digan, el proyecto le vamos a poner el nombre Alcanza tus sueños, ya, listo, hemos discutido de ponerle un nombre al proyecto para que sea marketero y todo y hacemos un branding, pero en realidad esa es una comunicación todavía muy de alto nivel, que es juguetona, que ayuda, que es amigable, que es cercana y que efectivamente yo digo que ayuda, pero todavía no estamos parados en la comunicación que realmente necesitamos, que es la que va a ayudar a gestionar los procesos que tienen que ver con los impactos, las consecuencias que los impactos tienen, que es la comunicación, que es a lo mejor armar una reunión en donde vamos a explicar cuál es la solución del proveedor, que nos hagan preguntas, que empecemos a levantar unas preguntas frecuentes, todos estos temas que son relevantes para el tema de medir los impactos del cambio. Una vez que tenemos claro cuáles son los impactos, vamos a ir activando poco a poco la participación y compromiso. Yo puse acá los pasos como 1, 2, o 3, 4 y 5, ¿verdad? Que son los 5 pasos, pero no son pasos, son 5 momentos que están integrados. Parten todos desde el primer minuto. Algunos podrán tener algún delay, alguna profundidad distinta en alguna etapa del proyecto y eso va a ser parte del especialista de gestión del cambio que le da la profundidad necesaria. Por ejemplo, en la activación de la participación y compromiso, evidentemente que el momentum de lo que activemos como participación en un proyecto inicial, en un proyecto que está de cara a implementación, va a ser totalmente diferente. Entonces vamos a ir viendo, van a ir cambiando las cosas. Los documentos, la operatividad se vuelve mucho más viva, por eso se llama dinámica, es decir, el modelo de impacto te va a acompañar, la mirada de impacto te va a acompañar por todo el proyecto, también la activación, las activaciones que hagamos de participación tienen que ser diferentes y luego vamos a tener que simplificar la implementación. Es decir, no podemos, una vez que ya entendemos cuáles son los impactos, por ejemplo, de la solución, ¿cómo hacemos una simplificación de la implementación? Y en esto, por ejemplo, voy a poner ejemplo concreto, podríamos ver que hay un conocimiento de la solución, hay un 30% de ese conocimiento de la solución que solamente le impacta a un equipo y entonces no es necesario invitar a ese equipo a todo el proceso de la formación, entonces tenemos que simplificar la implementación y no hacer una implementación pesada porque no tenemos la capacidad de hacer esas distinciones, de hacer una distinción en la currícula, en los contenidos, en los roles de formación o en las capacidades. Podemos ver que hay personas que a lo mejor necesitan tener un proceso de igualdad de conocimientos porque no tienen la formación necesaria para encarar la formación siguiente y por lo tanto debiéramos haber activado su participación en etapas iniciales y por eso también lo vuelve más proactivo porque revisamos inmediatamente todos estos elementos desde antes, desde la medición del impacto del cambio para ver si es que tenemos que hacer provisionamientos, si tenemos que hacer desvinculaciones, reconversiones, etc. Y por último, a mí me gusta mucho este paso, que es como siempre tener esta mirada, no es que siempre lo vamos a hacer, pero hay que tener la mirada cultural de la organización. Es decir, cuánto esto se vincula o transforma la cultura de la organización. Hay algunos proyectos que no tanto, hay proyectos que, por eso digo, es muy importante la profundidad aquí, que te va a dar el consultor, pero hoy en día cada proyecto tenemos que hacernos cargo de esa transformación cultural que podría emerger en la compañía, de acuerdo a lo que nosotros estemos pesquisando. Por ejemplo, una cultura se podría ver como que requerimos una participación totalitaria de todas las personas en cualquier cambio y a lo mejor eso lo tenemos que transformar y este cambio nos demuestra que hay cosas que no podemos ir a preguntarle a todo el mundo. Los modelos de participación quizás tienen que ser más parcelados y entender de manera mucho más ágil, por ejemplo como células que van a ir operando cambios como a nivel de célula y tenemos que confiar en la organización porque si no lo hacemos vamos a generarle un proceso muy pesado. Y por último, la evaluación que me gusta mucho, que viene del Vision to Value, que es medir, tener una métrica, tener estadística en todo el proceso. O sea, tenemos que estar evaluando continuamente todos los procesos de cambio, de transformación y aquí vincularnos con la inteligencia artificial, con el Big Data, tener un panel holístico
de métricas de gestión del cambio y vamos a estar haciendo un video también de eso. A mí me interesa muchísimo mostrarle cómo hacer un panel de gestión del cambio de indicadores, pero no solamente los indicadores de, no, oye, cómo fue la satisfacción de la capacitación, oye, cómo fue la disposición del cambio de las personas, sino una segunda derivada y también una derivada con mirada organizacional que nos permita monitorear todo el proceso de cambio a nivel organizacional y no por proyecto. Bueno, con este recorrido hemos llegado al final de las teorías de esta búsqueda arqueológica desde los inicios hasta las últimas teorías que estamos viendo de gestión del cambio. ¿Hay alguna que se me quedó fuera? Coméntamela, podemos hacer un video particular de eso. ¿Hay alguna crítica injusta que tú consideres? También coméntamela. ¿Hay alguna cosa que plusvalía que yo no mencioné? Todo acá. Estamos abiertos a escucharte, a que tú nos comentes, nos participes. La idea es construir comunidad, más allá de que todo puede tener limitaciones, todo tiene gustos, no todo es tan exacto, no es una ciencia exacta esto de la gestión del cambio, pero sí, indudablemente que estamos viendo que los cambios están siendo mucho más cortos, están siendo más ágiles y por lo tanto tener teorías que apunten a cosas mucho más pesadas, hay una contraposición, tener mirada individualista, cuando sabemos que las organizaciones no se comportan, no es extrapolable pensar que un individuo se va a comportar como una organización, también está obsoleto y por lo tanto en eso sí me juego mi convicción, se la dejo ahí y ustedes podrían ahí comentar, ver cuál teoría te gusta más, cuál está usando, por qué la está usando, así que te dejo ahí la conversación abierta, que sigamos conectados en esto que nos apasiona, que es la gestión del cambio. Te mando un saludo, les mando a todos un saludo y hasta la próxima.